Gloria a Dios. Saludo a mis amados hermanos con la bendita paz del Señor. Vamos, amados hermanos, a abrir nuestras Biblias en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a abrir en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Gloria a Dios. Hebreos 9, del versículo 23 hasta el 28. Hebreos capítulo 9, versículo 23 hasta el 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? El título de la porción dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, en comunión de su Espíritu Santo. Dice la bendita palabra de Dios: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Padre, gracias una vez más, mi Dios, por tu misericordia, Señor. Estamos en este lugar, mi Dios, en tu casa de oración, puertas del cielo, Señor. Llegamos a este lugar con el propósito de alabar, de glorificar tu nombre, Señor. También llegamos con el propósito de ser santificados bajo tu bendita palabra, Señor. Estamos en esta noche quizá con corazones contritos, quizá algunos con problemas, quizá con disgustos y muchas otras cosas que a veces tiene nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno y que todo lo ves, todo lo sabes, todo lo entiendes, mi Señor, todo lo escudriñas hasta lo más profundo de nuestros corazones. En esta noche una vez más pongo mi vida ante tus pies, mi Señor, arrodillo mi corazón ante ti, reconociendo que soy un pecador y que soy un siervo inútil ante ti, Señor. Padre, pero sé que tu Espíritu Santo puede usar mi vida, Señor, mi Dios, y puedes hablar con gracia, mi Dios, tu palabra para cada uno de nosotros. Enséñanos y habla para nuestras vidas según nuestras necesidades. Que cada una de nuestras concupiscencias que tenemos, mi Señor, sean sujetas, mi Dios poderoso, por tu Espíritu Santo, y nos ayudes a caminar en santidad delante de ti. En el nombre de Jesús te agradecemos por siempre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche, amados hermanos, es el sacrificio que da vida, vida eterna. Porque hay muchos sacrificios en esta vida, pero que no dan vida, son sacrificios vanos. Pero no son sacrificios, comúnmente se pueden llamar esfuerzos. Por ejemplo, el ser humano se esfuerza por conseguir un mejor trabajo, y no es malo y lo puede conseguir, pero es un esfuerzo. Quizá muchos nos esforzamos por tener comodidad en la casa, por tener, qué sé yo, un bonito juego de muebles, y esto merece un esfuerzo físico porque hay que trabajar más, hay que ahorrar, pero son esfuerzos que son perecederos. Quizás muchos estudiantes se esfuerzan por sacar una buena nota, y no es malo esforzarse en eso, pero todos esos esfuerzos son perecederos. Que es decir, que cuando uno mañana o pasado se aleje de esta tierra, todo eso queda aquí. Pero
Hay un esfuerzo, un verdadero sacrificio, que es el sacrificio que nos ha dado vida y vida eterna, vida en abundancia, que es el único sacrificio que se ha hecho en esta tierra por el ser humano, que es el sacrificio de Dios que envió a su Hijo por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener vida en abundancia. Aunque el mundo no lo quiera creer, aunque mucha gente se ha vuelto así cegada con su mente y no quiere entender lo que es realmente el sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros. Pero gracias a Dios por los que hemos aceptado este sacrificio y hemos entendido que Jesucristo vino a morir por nosotros de una manera que quizá para nosotros solo pensarla así vagamente no se represente mucho. Pero si nosotros estudiáramos la antigüedad, cómo fue la tortura que realmente tuvo Jesucristo, hermanos, quizá los que son sensibles, muy sensibles en sus sentimientos y en sus emociones, derramarían lágrimas de ver cómo pasó el Señor Jesús por nosotros. Pero ese sacrificio valió la pena por cada uno de nosotros, aunque nosotros a veces somos rebeldes, aunque a veces nosotros somos irrespetuosos de la presencia del Señor, a veces nos volvemos ingratos y buscamos a Dios solamente cuando lo necesitamos realmente. Y cuando más lo buscamos es cuando estamos enfermos muchas veces, o cuando nos llega a visitar una calamidad en nuestras casas, en nuestro hogar, sea a través de nuestros hijos, sea a través de nuestros padres, sea a través de alguien que nosotros amamos. Es cuando nosotros decimos, ay, voy a buscar al Señor porque ya no puedo yo solo con esto. Bueno, Dios sabe tratar de una o de otra manera a sus hijos y lo sabe, de la oreja nos viene jalando. Pues no quieres a las buenas, a las malas vas a tener que aprender. Y gloria a Dios porque el Señor es bueno, que mientras estamos con vida, el Señor nos ha permitido, hermanos, llegar a esta casa del Señor. Y nos ha permitido que respiremos, aunque a veces nuestro respirar, nuestra vida cristiana no sea tan agradable a Dios y a veces no hacemos la voluntad de Él. La única voluntad de Dios para nuestras vidas es que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que vivamos en santidad. Dice la palabra, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora, ¿qué nos quiso decir el apóstol al escribir esta carta a los hebreos? Amados hermanos, en la antigüedad, antes de que el sacerdote ofreciera sacrificios, todos los utensilios, todo lo que él utilizaba para hacer los sacrificios, cuando sacrificaba a los machos cabríos, cuando sacrificaba a los corderos y a todas las aves que sacrificaban, ellos tenían que santificar todos los implementos, todo, ellos lo santificaban todo. Y el sacrificio que ellos hacían era que con sangre se santificaba todos los utensilios. Eso está en el mismo capítulo donde leímos, pero está desde el inicio del capítulo. Usted se lo puede leer en su casa para que lo compruebe de una mejor manera. Entonces, le decíamos que en la antigüedad el sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio tenía que santificar todos los implementos que se iban a utilizar en el sacrificio. Asimismo, nuestro Dios Todopoderoso, el sacrificio que se iba a hacer para la expiación de nuestros pecados, ¿Él qué hizo? Él envió algo que era santo, es decir, a Jesús de Nazaret, el único que pudo santificar su vida y enseñarnos a nosotros que sí se puede vivir en santidad. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Dice, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Todo lo que usaba el sacerdote, les decía que él lo santificaba con sangre. Y cuando vino Jesucristo, Él vino a santificarnos con su sangre. Es decir, murió por nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros podamos ser salvos. Y esto no es lo que comúnmente en el mundo se conoce en la religión secular, de que Cristo murió por nosotros y ahí se terminó todo y lo cargo pegado en una cruz, colgado así en el pecho. Pero resulta que Cristo ya no está pegado en la cruz. Cristo se bajó de esa cruz, Cristo fue resucitado.
y Él ya no está en una cruz, ya el sacrificio ya pasó en aquel tiempo y ya fue verídico y nosotros lo hemos constatado a través de su bendita y santa palabra. Amados hermanos, el sacrificio hecho por los hombres, el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, que el sacrificio hecho por los hombres de aquellos tiempos, es decir, por los sacerdotes, quienes estaban encargados de hacer el sacrificio para el perdón de pecados de aquellos tiempos, como era bajo la ley, ellos eran hechos con utensilios fabricados por seres humanos. Todo lo que se utilizaba para los sacrificios era fabricado por seres humanos. Hasta la construcción del mismo altar lo construyeron con las manos. Por eso dice que Cristo no entró por el santuario hecho de mano, porque el santuario de aquel tiempo fue fabricado ¿por quién? Por Moisés y los sacerdotes que estaban ahí, cuando Dios les ordenó y les dijo, pues haz de estas medidas, de tantos codos de alto, de tantos codos de ancho, de tanto de tal color, de tal vestidura van a ser sus vestuarios. Todo era hecho, fabricado por seres humanos. Pero Jesucristo no era fabricado por nada, porque Él fue, Él es y Él será por siempre, por los siglos de los siglos, porque no entró en el santuario mismo para presentarse ahora por nosotros, y Él se presentó directamente delante de Dios. Es decir, a Jesucristo, cuando Él vino a morir por nosotros, Él no fue presentado por un sacerdote y decir, este es el cordero que vamos a sacrificar para perdón y remisión de todos los pecados. No, Él fue directamente donde Dios. Fue Dios el sacerdote, el Rey de Reyes, que lo ofreció a su Hijo y que en expiación por cada uno de nosotros. Asimismo, hermanos, el sacrificio hecho por los hombres, les decía que tenía utensilios fabricados por hombres, pero Cristo era celestial, Dios mismo. Ahora, mire la magnificencia de Dios. Él, cuando decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros, Él no se buscó lo último, Él buscó lo mejor. Y su palabra dice que Él envió a buscar a una mujer pura, sin defecto, santa. Es decir, una muchacha virgen que no haya conocido hombre hablando sexualmente. Una mujer virgen que no haya tenido relación con ningún tipo de hombre, que se haya preservado. Y no solamente en su pureza de cuerpo, sino también en integridad. Pues que Él no podía buscar cualquier persona, imagínense. Y eso es por eso que se dice que en aquellos tiempos, desde que hubo la promesa de que iba a venir un Salvador y que una mujer del pueblo de Dios iba a ser la escogida para traer a ese Jesucristo, ¿qué pasaba con aquello? Que dice que las mujeres de aquellos tiempos, ellas anhelaban tener un hijo, porque ellas anhelaban que sean ellas las que iban a tener al Mesías. Pero el problema no era en lo que yo quería, sino en que Dios iba a escoger, cuál iba a escoger. Y para eso escogió a esta mujer santa, conocida como la Virgen María. Ahora, María, sabemos todos los que hemos leído la Biblia, que María, después de que tuvo a Jesucristo, ella ya no fue virgen después que tuvo a Jesucristo, siguió siendo virgen después que tuvo a Jesucristo, pero una vez que tuvo a Jesucristo, ella tuvo más hijos, y eso está en la Biblia. En toda Biblia que usted encuentre que hable de Jesucristo, en la Biblia católica, usted va a encontrar que María tuvo más hijos. Jesús tuvo hermanas y tuvo hermanos, y ella ya no fue más virgen como lo enseña la tradición, la religión tradicional. Entonces, pero siguió siendo, en su pureza siguió siendo pura, siguió siendo íntegra, siguió obedeciendo a Dios, obedeciendo a Jesucristo en todo tiempo, en todo momento. Entonces, el Señor Jesucristo nació de una mujer que era santa, porque se consideraban santa, porque mire, el pueblo de Dios que obedece a Jesucristo, que obedece a Dios, somos considerados como santos. No por lo que esté pegado en una pared, sino porque es santo de la integridad, un pueblo santo, adquirido por Jehová, por nuestro Dios. Entonces, María era considerada santa, tuvo a Jesús,
tuvo sus demás hijos, pero siguió siendo santa. Amados hermanos, también Jesucristo toda su vida Él vivió siendo santo, porque era necesario que ese sacrificio tenía que ser de alguien santo, de alguien puro. Por ejemplo, uno de nosotros no podemos hacer el sacrificio que Jesús hizo, nunca, jamás, porque nosotros nacimos de impureza, nacimos bajo el pecado. Bajo el pecado nacimos, pero Jesús no. Él vino directamente del Espíritu Santo y nació en santidad. Es decir, que Él no conoció nada de lo que nosotros conocemos humanamente. Amados hermanos, en el versículo 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, sino que, dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Gloria a Dios. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué pasaba aquí? Que antiguamente los sacrificios que se ofrecían eran cada año cuando se reunía el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Iba el sacerdote llevando su becerro, iba llevando los machos cabríos según sus pecados y se ofrecían al sacerdote. Y el sacerdote, ¿qué hacía? Degollaba al animal que iba a ser sacrificado en perdón de pecados. Pero antes de esto, los sacerdotes le ponían encima la mano a aquel animal para pasar, hablamos literalmente, para pasar los pecados a aquella bestia. Y se hacía el sacrificio, donde se degollaba al animal en sacrificio, en expiación de los pecados. Pero Jesucristo dice, mire, y esto se hacía cada cuánto, dice, cada año, pero dice que se hacía con sangre ajena, es decir, el sacerdote ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo, pero no era su sangre la que lo ofrecía. Imagínense, el sacerdote va a ofrecer mi sangre y se ofreció, pero no, él ofrecía una sangre ajena, que era la sangre de los animales. Pero al contrario de Jesucristo, que cuando Jesucristo vino a ofrecerse como Él, como un cordero manso, Él vino como sumo sacerdote a ofrecerse Él mismo, voluntariamente a ofrecer su cuerpo, su vida y toda su sangre hasta la última gota por cada uno de nosotros. Y nace una pregunta aquí. ¿Realmente somos bien agradecidos con Jesucristo porque se ofreció por nosotros? ¿O solamente somos de labios, de boca y nada más, como dicen? De labio y de boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Está realmente nuestro corazón cercano a Jesús? ¿O está nuestro corazón muy lejos? ¿O pues a medio camino recién se quiere apegar? Amados hermanos, es necesario que nuestro corazón se apegue cada día más al Señor. Es verdad que, miren, nosotros en nuestro diario vivir vamos a tener inconvenientes, vamos a tener problemas, vamos a tener que lidiar con nuestra vida propia, con nuestro carácter, con nuestro mal carácter, vamos a tener que lidiar con todo esto. Pero en sí, esto no puede ser motivo para que nosotros como cristianos nos alejemos de la presencia del Señor. Porque el Señor no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. A su nombre, gloria a Dios. Amados hermanos, y de la manera, dice en el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. En el versículo 26, algo que se me pasaba, dice que Jesús hizo un sacrificio una sola vez, si no hubiera tenido que hacer sacrificios cada tiempo, o sea, morir a cada rato por nosotros. Él hizo un solo sacrificio, una sola vez por nosotros, y eso bastó, porque fue delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Ahora, les decía, en el versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Bueno, aquí salen dos preguntas. La primera pregunta. No sé si usted se ha hecho la misma pregunta que yo siempre me la hacía.
Pero Dios es tan misericordioso y tan bueno que en algún momento nos da la respuesta y ahí está. Mire, yo me hacía esta pregunta y creo que algunos de ustedes también se la han hecho en algún momento. ¿Qué pasó con aquellas personas que resucitaron antes, durante y después de la resurrección de Jesús? Si yo me apego aquí donde dice, pero a ver, ¿qué pasó con ellos? Si a mí me dice que aquí el hombre, o sea, el ser humano muere una sola vez, y si resucitaron, ya no volvieron a morir. Y yo me quedaba con esa interrogante. ¿Qué pasó? Y usted y yo sabemos, bueno, los que hemos leído la Biblia, que en la Biblia usted encuentra varios relatos de gente que ha vuelto a vivir, que ha vuelto a la vida, que resucitó, que Jesús de hecho mismo resucitó a su amigo, a Lázaro. Imagínense después de 4 días de estar ya muerto, y que la propia hermana de él dijo, cuando dijo Jesús, quiten la piedra de ahí, y ella dijo, pero maestro, si ya hiede, si ya está apestando, ¿cómo vamos a, ya está de haber estado reventado, qué habrá pasado? Pero ¿cómo lo vamos a sacar si ya está hediendo, ya apesta? Sin embargo, el poder de Dios es tan grande que lo hizo resucitar. Y así encontramos en la Biblia varios ejemplos de resurrección que ha habido, de gente que ha vuelto a la vida. Pero ¿qué pasó con esa gente? ¿Volvió a morir o cuando Cristo subió se los llevó con ellos? Bueno, aquí está la respuesta, vamos a ir viendo la respuesta. Pero primeramente vamos a ver qué pasó cuando Jesús murió en el sacrificio de la cruz. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 50 hasta el 52, vamos a ver qué nos dice ahí. Gloria a Dios. Este es uno de los ejemplos de donde hubo una resurrección masiva. Dice la palabra de Dios, más Jesús habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El versículo 52 dice, y se abrieron, ¿qué cosa? Los sepulcros. Y mire lo que dice ahí, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó con ellos? Se levantaron, ¿y qué pasó después? Y saliendo, dice, de los sepulcros, después de la resurrección de él, es decir, después que Jesús resucitó, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, cuando vemos la palabra aparecer, a nosotros automáticamente pensamos que boom, se aparecieron así, digamos, boom, se apareció aquí. Y esta palabra muchas veces no significa eso, sino que ellos se presentaron. Cuando dicen se aparecieron, es decir, se presentaron, caminaron a la ciudad, fueron, qué sé yo, donde la familia, fueron a presentarse al pueblo. ¿Y qué pasó con esta gente? Con todos aquellos les decía, amados hermanos, porque volvieron mire, es más claro que nada, ellos volvieron a morir. Hermano, pero en la Biblia no se dice eso, que ellos volvieron a morir. Bueno, tampoco dicen que ellos subieron al cielo con el Señor. Pero si nosotros escudriñamos la palabra, vamos a encontrar qué pasó con ellos. Mire, ¿por qué volvieron a morir? Si está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. ¿Por qué volvieron a morir? ¿Se contradice la palabra? No, no se contradice. Solo tenemos que escudriñarla, como le decía, y entenderla. Y para darnos cuenta de esto, de qué pasó con ellos, por qué volvieron a morir, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50 hasta el 58. Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50 hasta el 58. Dice la bendita palabra de nuestro Dios ahí. Aquí está la respuesta. ¿Qué pasó con aquellas personas que aún todavía se dan esos eventos de gente que ha resucitado? Gloria a Dios. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. ¿Y cuál es el misterio, hermano Pablo, que nos va a decir aquí? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte, dice, sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oiga, hermano, pero ¿y en qué momento está lo que usted dijo que iba a encontrar la respuesta si yo no la vi? Bueno, vamos a verla. ¿Dónde es que está? Aquí está. Dice el Señor, el apóstol: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primero, cuando ellos resucitaron, aquellos hermanos de aquellos tiempos que resucitaron, ellos no resucitaron en cuerpos gloriosos. Ellos resucitaron en cuerpo, en carne y en sangre. Es decir, que tenían que volver a morir otra vez, porque ellos no tenían aún la vida eterna. Es decir, que cuando venga la resurrección, esa que todo el mundo cristiano está esperando, cuando resuciten a la vez todos aquellos que murieron en Cristo Jesús, que es la primera resurrección, porque van a haber dos resurrecciones. Es decir, la primera resurrección, cuando resuciten todos los santos hijos de Dios, van a resucitar en cuerpos incorruptibles, es decir, cuerpos ya glorificados, cuerpos que ya no van a ver muerte. Pero cuando resucitaron aquellos hermanos de aquel tiempo, ellos resucitaron un cuerpo aún de carne, de hueso humano, natural, que podía volver a morir. Si ustedes encuentran en la Biblia la historia de Lázaro cuando resucitó, dice la Biblia que de aquellos tiempos los escribas y fariseos estaban buscando la oportunidad de matarlo a Lázaro, al que había resucitado. No sé si ustedes leyeron esa parte, pero en la Biblia está, que buscaban oportunidad de matar a Lázaro. Entonces, ellos volvieron a morir todos. ¿Por qué? Porque no resucitaron en cuerpos gloriosos, sino en cuerpos naturales, de carne, de hueso, que quizá ellos siguieron viviendo una vida santa en integridad, pues es un hecho. Imagínense después de haber estado viendo la gloria en el paraíso y resucitar, sería hasta ilógico uno que viene de allá a descarriarse, sabiendo lo que viene disfrutando. Entonces es obvio que ellos volvieron a morir porque aún no tenían un cuerpo glorificado. Ahora, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Bueno, esto habla ya de la resurrección general, pero todos seremos, ¿qué cosas? Transformados. Dice todos. Dese cuenta, digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. Está hablando para aquellos que llegáramos a estar vivos hasta la venida del Señor, si es que estuviéramos vivos. Pero si un caso llegásemos a morir, dice, todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Es decir, los que murieron y los que estemos con vida, vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta y tiririrí, la trompeta sonará y imagínense, comenzarán los muertos a despertarse, a levantarse, transformados en cuerpos celestiales, en algo divino que solamente Dios puede hacer esa obra. Y aunque muchas personas digan, no, yo no creo que va a pasar eso. Bueno, muérase sin Cristo y va a resucitar también. ¿Cómo va a resucitar? Sí, va a resucitar a la segunda resurrección. Aquella resurrección que es para condenación y muerte eterna.
La primera resurrección es ¿para qué? Para darle los galardones para vida eterna. O sea, van a haber dos. Si no resucita en la primera, pues sí va a resucitar en la segunda, pero para condenación, no para glorificación, no para vida eterna. Gloria a Dios. Amados hermanos, entonces dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, que si yo muero hoy día y de aquí a un mes resucito, pero no porque sea la resurrección, sino porque Dios así quiso. Yo voy en esta carne con esto, pero no voy a resucitar glorificado en un cuerpo glorificado, sino en un cuerpo de carne. Ahora que si viene la verdadera resurrección, ya cuando yo resucite glorificado el cuerpo transformado, ahí es muy diferente. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. También nace la otra pregunta. Les decía que nacían dos preguntas. Dice, después de esto, dice que mueran una sola vez. Después de esto, ¿qué cosa? El juicio. La otra pregunta. Nosotros, los que somos cristianos y que tratamos de vivir en santidad y que hacemos todo lo posible por vivir en santidad, cuando hayamos muerto y cuando venga el juicio, ¿pasaremos por juicio o no pasaremos por juicio? Bueno, quizá a usted muchas veces le han dicho que no, nosotros no vamos a pasar por juicio. Pero es que aquí hay una confusión con esta palabra juicio. Cuando se dice juicio, no está diciendo que usted va a ser condenado, sino que es justicia. Porque es justo que todos comparezcamos ante el trono de Dios, buenos y malos. No solamente los malos van a comparecer, nosotros también los buenos vamos a comparecer ante el trono celestial. Pero usted no va a ser condenado. O sea, ese juicio que se va a dar, eso está en la Biblia. Ese juicio que se va a dar va a ser un juicio justo y equitativo. Le hará el juicio a todos, es decir, van a pasar a juicio. Pero la sentencia que le den a usted va a ser sentencia ¿para qué? Para salvación. Entra al reino de tu Padre, entra al gozo. Pero para aquel que no quiso buscar nunca a Dios, no quiso recibirlo en su corazón, no le van a decir entra al reino, sino afuera. Pecador, maldito dice, pecador, hacedor de maldades, al fuego eterno, es para condenación. Los unos serán justiciados, juicio ¿para qué? Para salvación, y los otros serán juicio para condenación. Gloria a Dios, a su nombre. Así es que no estemos asustados, porque asústese si que usted vive en pecado y muere en pecado. Ahí sí, cuando venga el juicio, ahí sí ya, mejor dicho, ya sabe lo que le espera. Pero si usted vive en santidad y yo vivo en santidad y llegamos a morir de un rato a otro, cuando venga el juicio, gloria a Dios, porque ya tenemos esta salvación que Dios nos ha permitido. A su nombre, gloria a Dios. En el versículo 28 dice, así también, donde leímos en la lectura principal de Hebreos 9, en el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Pues a los que le esperamos entonces, digamos. Pero ¿sabe que aquí también nace otra pregunta? Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Amados hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo se sintió abandonado por el Padre, es decir, por Dios, cuando Él estaba agonizando, muriendo? ¿Sí se acuerda de esa escena, de esa parte? Si no se acuerda, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 27. Versículo capítulo 27, versículo 45 al 50. Y vamos a leer ahí. Gloria a Dios. Les decía la pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo se sintió abandonado
por el Padre cuando estaba agonizando, cuando estaba muriendo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que primero les dijo a los apóstoles, ustedes me dejarán solo, pero yo no voy a estar solo, porque el Padre estará conmigo? Pero resulta que cuando Él ya estaba crucificado y estaba ya agonizando, Dios lo abandonó. Qué desesperación sentirse solo, abandonado. Mire, en el momento más duro y más difícil, Él se sintió solo. Y uno dice, ay, pero ¿qué pasó aquí con el Señor? ¿Por qué Dios lo abandonó a Jesucristo? ¿Por qué Él dijo lo que dijo? Y mire, y dice que Él clamó, y clamó, según parece, 2 veces. Él dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, ¿qué dijo? Alguien con voz de tambor o con voz de trompeta que suena más duro. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Gloria a Dios. Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, triste y abandonado, como se dice. En el momento más trágico de su vida se sintió así, cuando estaba agonizando. Imagínese usted que esté agonizando, muriéndose, y está su esposa o está su esposo al lado suyo, y en el momento que usted está muriendo, se levanta y se vaya y le deje botado. No quedan sus hijos, no queda nadie, y usted queda solo así, botado ahí. ¿Qué sentirá usted? Pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasó aquí? Gloria a Dios. Dice, bueno, esto es, ya les voy a explicar esto. Dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 47 dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué pasó? Entregó su espíritu, es decir, murió. Y les decía yo, ¿por qué Dios lo abandonó? Por una sola cosa, mire. Resulta que Dios, ¿qué cosa es? Dios es santo. Santo, 3 veces santo y siempre santo. Jesús, en el momento que Él estaba muriendo, ¿Él qué estaba haciendo? Estaba recibiendo todos nuestros pecados encima de Él, todas nuestras culpas. Y Dios no podía estar al lado de algo que es pecado. Entonces, ¿qué hizo? O sea, Dios se tuvo que distanciar de Él. Y por eso es que Jesús se sintió abandonado. No porque realmente, o sea, porque dijo, ahí te quedas botado, no, sino porque Dios es santo y el pecado no puede estar ahí junto a Dios. Entonces, si usted se da cuenta en la lectura anterior que ya leímos, cuando venía el sacerdote ponía las manos sobre pues lo que iba a ser sacrificado, cuando él ponía las manos, todos los pecados dicen que eran transmitidos al becerro o a los machos cabríos. Entonces, cuando Jesús él era el sacerdote que se ofreció voluntariamente en sacrificio, cuando Él estuvo muriendo, haga de cuenta que estaba con las manos encima de Él, ofreciéndose y poniendo todos los pecados nuestros encima. Ahí llevó los pecados mentirosos, los chismosos, los asesinos, los violadores, los drogadictos, los asaltantes, todos, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, todos los pecados los llevó Él ahí. Y es que por eso Dios tuvo que hacerse a un lado, porque ya estaba contaminado con pecado. Se hizo pecados por nosotros. Amados hermanos, mire que ese sacrificio de Él no fue tan fácil como pareciera para nosotros. Nosotros leerlo hoy en día en la Biblia y decimos, sí, Cristo murió por nosotros.
Y yo pregunto, ¿usted fuera capaz de morir, o yo fuera capaz de morir, que le digan, a ver, un ejemplo así drástico, que le digan, hermano fulana o hermana fulana, sabe que aquí en la cárcel de Guayaquil, en La Roca, donde dicen que es la de más seguridad, van a mandar a matar a todititos los que están ahí metidos, buenos, malos, bonitos y feos, y todos los que están ahí? Pero solamente hay una condición, de que una persona vaya, entregue su vida. Si se deja matar por todos ellos van a ser salvos, y solamente uno. Y justamente ahí dentro de esa cárcel está el que mató a su hijo, el que violó a su hermana o a su mamá, el que le robó a usted la bicicletita que con tanto esfuerzo la compró, el que habló mal de usted, y bueno, todo eso. Usted fuera y diera su vida por todos esos que están ahí. ¿Verdad que es para pensarlo? Uno humanamente es yo. Vaya para allá, mejor que se los lleven de aquí de esta tierra y quedamos mejor. Eso decimos como seres humanos. ¿Y por qué Jesús hizo lo contrario? Porque Él es amor. Porque Él es la vida. Porque Él es la verdad. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Si no es por Él. A su nombre, gloria a Dios. Amados hermanos, mire, gloria a Dios por quienes de una u otra forma aún estamos en los caminos del Señor y llegamos a su casa, y que aún luchamos por seguir adelante en el camino de Dios. Que nos esforzamos de una manera muy mínima, porque no es un gran esfuerzo lo que hemos hecho hasta ahora, es mínimo, es algo mínimo. Porque mire, si hubiera caído un aguacero bien pegado así, raro sería el que haya llegado esta noche aquí. Usted como tiene carro, hermano, usted llega en el carro ya, pero ¿y los que no? Oiga, me acuerdo hace años, jalado plásticos, con el agua hasta aquí. Ahora hay paraguas, ahora hay mototaxis, ahora hay taxis, pero a veces nos duele gastar $1 para llegar a la iglesia. Pero nunca es tarde para poder nosotros corregir ciertas fallitas que a veces todavía tenemos encima. Y nunca es tarde para entender, aprender y comprender que los caminos del Señor, miren, las puertas del Señor ya están a punto ya de cerrarse. Que las puertas, así como aquella arca, cuando Dios dijo, bueno, se cierran las puertas del arca, entra tú y tu casa, que voy a cerrar esta puerta. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Todavía están abiertas las puertas del arca que se llama Jesucristo, con los brazos abiertos. Pero llegará un momento en que esa arca se va a cerrar esas puertas. Y cuando se cierren esos brazos, esas puertas se cierren, nadie podrá abrir esa puerta para entrar. Lo que quedará es una horrenda expectación de juicio, de llanto, de clamor, de dolor, pero llanto que no va a ser visto, clamor que no va a ser escuchado, dolor que no va a ser consolado, porque será demasiado tarde. A su nombre, gloria a Dios. Pónganse de pie, amados hermanos. Aleluya. Padre Santo, te damos las gracias en esta noche, Señor, por tu misericordia, por tu bendita palabra, mi Dios. Señor, sabemos que el sacrificio que nuestro amado hermano Jesús hizo por nosotros no fue mínimo, Señor, sino que fue lo más grande. Pero muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos, Señor mi Dios, cuán doloroso fue aquel camino al Calvario, Señor. Qué dolor sintió el Señor cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani, cuando se sintió solos. Y Él murió por todas nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestra arrogancia, por nuestra soberbia, todo eso lo llevó a la cruz. Pero sin embargo, Señor, a veces nosotros somos rebeldes, malagradecidos, no te obedecemos, Señor. Padre, te damos las gracias porque aún así, a pesar de ser malos,
has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido estar en tu casa, Señor, para glorificar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor, para ser santificados con tu amor y con tu misericordia, Padre. Ayúdanos a caminar cada día, Señor. Ayúdanos a entender y a ser más fuertes cada día, Señor. Llena nuestras lámparas de aceite y nuestras vasijas llenas de aceite, mi Dios, para que podamos, mi Señor, enfrentar en algún momento las dificultades y adversidades que esta vida traerá para nosotros como pueblo tuyo, Señor. Padre Santo, te agradecemos en esta noche por tu santa y bendita palabra. Y gracias porque tú nos santificas, mi Dios, cada día a través de ella. En el nombre de Jesús te damos la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que la gracia y la paz de Dios sean en abundancia en nuestras vidas, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios.